Bien, ya estamos grabando, así que bueno. En esta segunda clase de la materia Fútbol Internacional, Aspectos Culturales y Legislativos, vamos a trabajar sobre el fútbol como fenómeno cultural internacional, ¿sí? En la clase anterior vimos el origen del fútbol moderno y su expansión desde Inglaterra hacia distintos lugares del mundo. Hoy vamos a avanzar un paso más, ya no vamos a centrarnos en cómo nació el fútbol, sino en por qué logró ocupar un lugar importante dentro de la cultura de los distintos pueblos. Porque cuando hablamos de fútbol, en realidad no estamos hablando solamente de un deporte, sino que también hablamos de identidad, de pertenencia, de símbolos, de tradiciones, de emociones colectivas, ¿sí? De memorias colectivas también, y de formas de representación social. El fútbol, con el paso del tiempo, dejó de ser solamente una competencia entre equipos, sino que se convirtió en una práctica cultural que atraviesa generaciones, clases sociales, países y territorios. ¿Qué significa que el fútbol sea un fenómeno cultural? Para empezar, tenemos que aclarar qué queremos decir cuando afirmamos que el fútbol es un fenómeno cultural, ¿sí? Decir que algo es cultural significa que no se limita solamente a una actividad concreta, sino que forma parte de los valores, costumbres, símbolos y formas de vida de una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, una práctica cultural no solo se realiza, también se transmite, se comparte, se aprende, se interpreta y se siente, ¿sí? Y eso es exactamente lo que ocurre en el fútbol. El fútbol no es solamente un reglamento, una cancha, una pelota o un resultado. El fútbol también es una historia, una tradición, una forma de reunirse, una manera de identificarse con otros, y un espacio donde una comunidad exprese emociones, recuerdos y sentidos de pertenencia. Por eso cuando estudiamos el fútbol desde una mirada cultural, lo que hacemos es mirar más allá del partido en sí. Analizamos qué representa ese partido, qué vínculo genera y qué lugar ocupa dentro de la vida social, ¿sí? Más allá. El fútbol y la construcción de la identidad, ¿no? Uno de los aspectos más importantes del fútbol, como este fenómeno cultural, que es lo que estamos comentando, es su capacidad para construir la identidad, ¿sí? La identidad tiene que ver con la forma en que las personas y los grupos se reconocen a sí mismos y se sienten parte de algo. Y el fútbol, en ese sentido, cumple un papel muy fuerte. Muchas personas no viven el fútbol como un entretenimiento, sino que lo viven como una parte importante de lo que son, ¿sí? Ser hincha de un club, identificarse con una camiseta, con unos colores, o seguir una selección, representa algo más, ¿no? Representa también una institución. No solo son hechos menores, son formas de pertenencia, de sentirse parte de algo. Por eso cuando alguien dice, soy de tal club, muchas veces no está diciendo solamente qué equipo le gusta, sino que está diciendo también con qué historia se identifica, qué tradición siente propia, qué comunidad percibe como cercana, qué sentidos de cómo se vive el fútbol, cómo se siente, cómo se interpreta son, ¿sí? Va relacionado a todo un combo, no solamente soy hincha de tal club y punto, me gusta tal equipo y ya, sino que viene toda una cuestión detrás de lo que significa que esa persona quiera a tal club o sienta más cariño por un club. Lo mismo pasa con las selecciones nacionales. Lógicamente que la selección ya viene por una cuestión de que uno nació ahí, pero cuando una selección juega, no se pone solo en movimiento un equipo deportivo, sino que también aparece la idea de país, ¿no? De esa representación nacional, del orgullo colectivo, de esa memoria compartida, como venimos hablando, ¿no? O hasta cuestiones políticas, sociales o guerras en el medio. Nosotros tenemos el ejemplo más claro de cuando Maradona le mete los goles a los ingleses, como que lo sentimos como que una revancha, ¿sí? No fue solamente ganar un partido de un mundial para pasar de ronda, sino que significó poder un poquito amortiguar en realidad el dolor que sentíamos por lo que había pasado en Malvinas. Ya representaba algo más que solamente un partido, que solamente dos selecciones que representan un deporte, sino que era una cuestión ya social de decir, bueno, en este momento, en este instante, en esta situación, fuimos más que el otro, pudimos ganarle, pudimos un poco de devolver lo que habían hecho en Malvinas y demás, ¿no? Suena un poco exagerado, grande a veces, cuando lo hablamos así tan naturalmente, pero en ese momento fue una cuestión social enorme, ¿sí? Además, con la vuelta de la democracia y demás, era todo un rum de sensaciones y demás. Pero bueno, esto explica también, ¿no?, por qué el fútbol despierta esas emociones tan intensas, ¿no? Son ejemplo de eso, porque no toca solamente el gusto deportivo, sino que también toca esas fibras muy profundas en la identidad personal y colectiva cuando hablamos del tema de las elecciones. Bien, otro punto fundamental es entender que el club no es solo una institución deportiva, ¿sí? En muchos casos, el club cumple también una función social y cultural muy importante dentro de una comunidad. El club puede ser un lugar de encuentro, ¿sí?, un espacio de contención, un ámbito de formación, una referencia barrial también, y una institución que transmite valores y pertenencia, ¿no? En muchos barrios, el club ocupa un lugar central en lo que es la vida cotidiana. No solo porque ahí se juega al fútbol, sino porque ahí es donde se pueden construir los primeros vínculos, las primeras amistades, esos primeros recuerdos relacionados al deporte. También, bueno, se crean hábitos y formas de convivencia, ¿no? Es un nuevo espacio social en el cual uno se relaciona y aprende y entiende cómo movilizarse. Muchas personas crecen dentro de un club, ¿no? Aprenden a veces a compartir, a respetar, aprenden ciertas reglas, a convivir con otros. Bueno, lógicamente, representar una camiseta es el primer lugar social que se me ocurre, que aparece esta cuestión de representar algo, ¿no? Porque en el colegio no es tan así porque, no sé, todos están vestidos iguales, la única diferenciación que puede haber es porque algunos son más grandes, otros más chicos, pero después está el A y el B, pero como que no hay, o el C, o el primero, el segundo, tercero, pero no hay tanta esa cuestión identificatoria, ¿sí? Acá no solamente se representa a uno por división, sino por unión, por decir, bueno, yo represento esta camiseta, estos colores que van de la mano. Entonces forma parte del ser de una institución. Por eso el club muchas veces supera, como decimos, lo estrictamente deportivo. Entonces, en este sentido, el fútbol también puede ser una herramienta de inclusión social, especialmente cuando ofrece estos espacios de participación, de pertenencia y de continuidad, ¿no? Para los jóvenes y adultos también, ¿no? Ya no solamente para los chicos, pero si lo vemos de esta cuestión de decir, bueno, desde un principio hacia más adelante, representa toda esta cuestión de cómo vamos creciendo en una institución, ¿no?
Entonces, bueno, cuando hablamos de fútbol como fenómeno cultural, no hablamos únicamente de las grandes ligas o de estos partidos internacionales, ¿no? Que podrían ser más grandes, sino que también hablamos de lo que ocurre en los territorios, ¿sí? En los barrios y en los clubes donde el fútbol organiza una parte de esa vida social, ¿sí? Lógicamente que nosotros lo vamos llevando al fútbol, pero como hemos comentado en otras oportunidades, también organiza a la sociedad desde otros deportes, desde una cuestión política, a veces podemos decir, ahora no me acuerdo el nombre de esta película argentina, que por ahí demostraba mucho más esta cuestión de la importancia del rol del club. En esa película me acuerdo que se trataba de que querían cerrar el club, entonces, bueno, o venderlo en realidad, no cerrarlo, y se reunían, ¿no? Distintos personajes que eran parte de la comisión directiva. ¿Una vez en Sí, esa misma. Y trataban este tema, ¿no? De lo que significaba el club, ya no solo como un lugar para hacer deportes, sino todo lo que conllevaba, cada uno tenía su historia, su lugar, su espacio, cada uno se sentía parte, y por ahí, cuando hablamos de la comisión directiva, son personas grandes que por ahí no jugaban al fútbol, no jugaban el deporte que se desarrollaba, sino que se sentían la pertenencia por otro lado. Entonces ahí cuando trato de explicar esta cuestión de este rol social, ¿no? Que cumple o que da la institución deportiva, el club de barrio. En su momento, bueno, con la época de Perón y todo, la sociedad de fomento, como ese primero puntapié. Pero bueno, disculpen si estoy muy ahí con la tos, pero tanto con la garganta media rara, no se termina de decir si me voy a resfriar. Pero bueno, el fútbol también se convirtió en un fenómeno cultural porque fue generando símbolos y rituales propios, ¿sí? Toda cultura produce símbolos, ¿sí? Y si hablamos que el fútbol es un fenómeno cultural, no va a ser la excepción de esto, ¿sí? Algunos ejemplos como para que entendamos qué significa símbolos, podemos decir la camiseta, el escudo, los colores, los himnos o canciones típicas. Acá no se usa tanto el tema de los himnos, pero en Europa por ahí sí, antes de terminar el partido, cuando termina, de pasar el típico himno de los clubes, lógicamente que en selección sí, pero ya es el himno nacional directamente, no es el himno específico de una selección de fútbol. Lo último que tenemos acá es que lo cantamos distinto, ¿no? Que ni lo cantamos, lo tarareamos, pero bueno. Las banderas, el estadio también puede ser un símbolo, y a veces hasta ciertas fechas o partidos históricos que quedan en esa memoria colectiva también son esos símbolos que representan y que dan ese sentido de pertenencia, ¿no? Estos elementos tienen una fuerza simbólica enorme, ¿sí? No son solamente objetos materiales o inmateriales con el tema de las fechas, sino que representan esta cuestión de la historia, las emociones, los recuerdos y los sentidos compartidos, ¿no? Lo mismo ocurre con los rituales, ¿sí? En el fútbol hay muchísimos rituales. ¿Y qué podemos referenciar como ritual para que se entienda? Solamente el hecho de ir a la cancha ya es uno. Reunirse, por ejemplo, a ver un partido en un lugar específico, o de una forma específica, o compartiendo algo de comer específico, ya es parte de esos rituales, ¿no? El utilizar, por ejemplo, determinada camiseta, ¿no? No uso la camiseta que estamos usando este año, esta temporada, sino que uso una porque me atrae a tal recuerdo, a tal cuestión. Entonces, bueno, es como parte del ritual de vivir el partido. También el tema de cantar ciertas canciones, ¿no? El orden a veces de las canciones o en los momentos específicos, ¿no? Seguir también ciertas costumbres antes de un partido importante, que va relacionado con las cábalas y demás, ¿no? Todo eso muestra que el fútbol se vive también desde prácticas culturales, repetidas y compartidas, que es lo que llamamos rituales. Y ahí está una de sus grandes fortalezas, ¿no? Que el fútbol no solamente se juega, sino que también se representa, se recuerda y se ritualiza, por así decirlo, ¿no? Se vive, como para ponerlo en simples palabras. Pónganse a pensar que estamos hablando, como creo que ya se los expliqué o comenté en clases anteriores, que vemos al fútbol como un fenómeno, como si estuviéramos casi que estudiándolo, ¿no? Como si, no sé, la materia fuera sociología y estamos estudiando una parte importante de la sociedad. Por eso usamos términos tan raros o los ejemplificamos con cosas comunes para nosotros, pero que tienen un nombre técnico, por así decirlo, y que referencia a lo que significa, en este caso, el fútbol como este fenómeno cultural que estamos hablando, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que entendemos cómo lo relacionamos con todos estos términos, con todos estos conceptos, y lo que significa realmente que el fútbol sea este fenómeno cultural, no que se quede solamente en lo que podemos creer o imaginar, sino que en cuestiones fácticas en las cuales lo podemos estudiar y analizar. Pero bueno, aunque el fútbol tenga reglas generales comunes, no se vive igual en todos los lugares del mundo, ¿sí? Cada país, cada región, o incluso cada ciudad a veces, desarrolla formas propias de entender y expresar el fútbol. Por eso podemos decir que el fútbol es universal, pero no uniforme, ¿sí? Es universal porque se juega en casi todos los países del mundo, básicamente, y sus reglas básicas son las mismas. 2 arcos, no agarrarla con la mano, no sé, los laterales, corner, ponerle los FAU, ya con eso, que son las reglas básicas, ¿no? Ya no hablemos del offside y demás, ya lo podemos relacionar. Pero no es uniforme porque cada sociedad también le da un sentido diferente a este deporte. En algunos lugares el fútbol puede estar más ligado a la disciplina táctica, ¿no? Como puede ser Japón. En otros por ahí a la creatividad, como puede ser Brasil. En algunos contextos pesa más la tradición del club, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona, en cómo se tiene que jugar, el porqué, de dónde nace, de dónde viene, cómo se les enseña a los jugadores a jugar así. Acá sucede, pero no tan a rajatabla, ¿no? Acá depende mucho más del técnico que esté en cada club. Pero bueno, hay ciertos clubes que representan un fútbol más que el otro. Por ejemplo, Independiente Río debería ser siempre ese fútbol más bonito, por así decirlo, más ofensivo. Boca debería ser ese fútbol más aguerrido, pero como decimos, no depende siempre de la institución acá en Argentina, sino más bien a veces de los técnicos que se lleven. Pero bueno, como decíamos, en algunos contextos pasa más, a veces pesa, ¿no? Mucho más la tradición, la propia tradición del club que la de la selección. Y en otros lugares es al revés, pesa mucho más esa tradición o cómo sigue el fútbol que representa la selección que los equipos. Y eso va a tener en cuenta la historia y lo que haya logrado cada selección y cada club, ¿no? España, por ejemplo, ahora ya es campeón del mundo, pero antes no había tenido grandes títulos o había salido campeón de cosas importantes. Entonces, en España era más importante lo que planteaba y lo que significaba cada club, en cada región, en cada zona, que lo que significaba la selección como tal. Era más importante el Barcelona, el Real Madrid, el Athletic Club, o así cualquier club que esté nombrando, que la selección en general, ¿no? Y la selección española era en su momento, no me acuerdo el apodo que tenía, pero representaba más con la garra y demás, con esa furia, como le decían, que con el juego en sí. Y la que salió campeona terminó representando justamente un fútbol colectivo, asociativo, más que esa garra o esa impulsividad, ¿no? Impulsividad, creo que dije. Pero bueno, en ciertos países el fútbol también se mezcla más con la vida barrial que en otros, que por ahí va referenciado más con la industria del espectáculo, ¿no? Que lo podemos llevar a la Premier League. La Premier League se convirtió
en un fútbol que va más relacionado con el espectáculo que con la representación de los barrios o de aquellos hinchas más comunes. Pero bueno, hay todo un porqué. La Premier, o en Inglaterra en general, decidieron darle más lugar, o mejor dicho, sacar de los estadios del fútbol de la cancha a los hooligans, que serían los barra bravas, y prefirieron tener otro tipo de público y llevar el deporte a otra cosa, ¿no? Lo hicieron tan fácil como empezar a subir las entradas, el valor de las entradas, y a partir de ahí lo hicieron automático. Toda esa gente que por ahí no tenían un poder económico tan grande, dejaron de ir a la cancha, empezaron a ir otro nivel de personas, económicamente, ¿no? Otro nivel económico de personas a las canchas, y eso hizo que se transformara. De lo que nosotros hemos naturalizado, como ese hincha que grita, que va ahí, como que se saca la remera, hagan fútbol inglés, que están todos tapaditos, abrigaditos, sentaditos, así como si estuvieran viendo el teatro. Entonces, bueno, ahí se ve más por el espectáculo, más por lo económico, también por eso es la liga que más gasta en transferencias en general, ¿sí? No solamente los equipos grandes, sino que todos los equipos de Inglaterra tienen un poder económico más grande que el resto, y estuvo representado durante unos años en la Champions, en los cuales muchos clubes de Inglaterra estaban o superaban en número a los de las otras selecciones, a los otros países, digo. No había tantos equipos de Alemania, no había tantos equipos de España y demás. Pero bueno, esto significa, ¿no?, que el fútbol también refleja la cultura de cada sociedad, ¿sí? No solo cambia la manera de jugar, sino que también cambia la manera de sentir, de vivir, de narrar, de organizar el fútbol, ¿no? ¿Qué se quiere por un lado, qué se quiere por el otro? Acá en Argentina, por ejemplo, llega a suceder este ejemplo que yo puse, de subir mucho las entradas, y se armaría un escándalo. Sería un quilombo enorme. También porque acá, como planteamos siempre, cuestiones políticas. Acá los barras son la mano armada de la política, o de los políticos. Entonces imagínense que nunca le cortarían a ellos esta cuestión de ser partes del fútbol, como sí pasó en Inglaterra. Entonces, por eso es tan importante hablar de fútbol internacional, por ahí, desde una mirada cultural, ¿sí? Porque así entendemos que el mismo deporte puede adquirir significados distintos según el contexto en el que se desarrolla. Y también analizarlo como una cuestión histórica, ¿no? De por qué viene de ahí, o de dónde viene ahí, o por qué hoy por hoy la Premier es tal cosa, por qué la Liga Francesa tal otra, por qué Inglaterra, la alemana, la española y demás. Y porque acá en Argentina lo vivimos, lo jugamos como lo jugamos, como en Brasil o como en Uruguay, ¿sí? También. Uruguay tiene esta cuestión más de las sociedades anónimas, por ejemplo, acá en Argentina no. La economía de Brasil, como interpela a todas las demás, ¿sí? Como las chiquititas. Imagínense que se traen jugadores de Europa, a veces hasta no retirados, no en las últimas, sino que en buen estado futbolístico. Y todo eso representa esta cuestión cultural que estamos hablando y narrando. Pero bueno, vamos a la cuestión de los medios de comunicación y esta masificación, ¿no?, de la cultura. Otro aspecto por ahí decisivo para entender el fútbol como este fenómeno cultural internacional es el papel de los medios de comunicación. Y vamos a poner a los medios de comunicación como el ejemplo de lo que sería la tecnología en general, ¿no? Porque como el fútbol fue avanzando, la tecnología también, y la que aprovechó o la que se fusionó con esto fueron los medios de comunicación, con el avance de la tecnología de estos medios, la masificación creció mucho. El crecimiento del fútbol no se explica solo por lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? También se explica por la forma en que fue narrado, contado, difundido y consumido socialmente, ¿no? Primero, lógicamente, fue la prensa escrita, ¿no? Después pasó por la radio, luego la televisión, y hoy en día, con el internet, está en las redes sociales y en las plataformas digitales en general. Entonces ahí vemos, como les explico, ese cambio o esa evolución tecnológica va también en la forma en la cual se difundió y se consumió o se contó, como vengo diciendo, el fútbol, el deporte, ¿no? Y va en esa parte también de ese fenómeno cultural, cómo va creciendo, cómo se fue arraigando a ese crecimiento de la tecnología, esa evolución en realidad, y fue creciendo de la mano, ¿no? Entonces, gracias a estos medios de comunicación, el fútbol fue ampliando su alcance, ¿no? Se convirtió en parte de lo que se llama la cultura de masas, ¿sí? Que también la cultura de masas es un término súper estudiado en todo lo que es comunicación, hay teorías sobre la cultura de masas, se trata mucho cómo funciona, cómo fue evolucionando y cómo se utiliza. Pero bueno, millones de personas siguen partidos, hoy por hoy, que ocurren a miles de kilómetros, ¿sí? Los chicos conocen a jugadores de otros continentes, ¿sí? A personas que no tienen nada que ver con su arraigo del territorio, ¿no? A veces se discuten jugadas, o se comparten opiniones, se consumen cierto tipo de imágenes, estadísticas y relatos de otras personas y del otro lado del mundo, ¿no? Todo eso hace que el fútbol supere ampliamente el espacio físico ya del estadio. Falta que ocurra como, no sé si aún le haya prestado la atención, en la pandemia, la WWE, ¿sí? Que es el tema este que sería, como para ponerlo así, siempre el 100% lucha, pero de los yankees, así todo enorme, todo grande. Bueno, hubo un momento que, por el tema de la pandemia, esos eventos siempre está lleno de gente, va mucha gente a verlo ahí porque el chiste de la clase es verlo ahí en vivo, pasan muchas cosas durante el vivo, no es lo mismo que se ve en la televisión de lo que pasa ahí. Entonces, por la pandemia, lógicamente, no podían ir a la gente y lo que hicieron fue una cosa que me llamó mucha atención, que en el fútbol no llegó a suceder, creo, o puede ser que sí, en alguna que otra cancha, pero habían puesto miles de pantallas alrededor de lo que era el cuadrilátero donde irían las personas, y en cada pantalla se veía la cara de una persona que estaba conectada en vivo y en directo viendo esa pelea. Creo que en el fútbol pasó, si no me equivoco, no me acuerdo dónde, pero creo que pasó en alguna que otra cancha que lo ponían justo detrás de los arcos. Pero bueno, imagínense cómo el espacio físico ya no es un impedimento de ningún tipo, ¿no? Porque podían demostrar o hacer creer que había alguien en la cancha con pantallas, lógicamente que no es lo mismo, que no hay gritería, la euforia y demás. Pero bueno, y porque fue por culpa de una pandemia, ¿no? No fue que fue por una cuestión de decir vamos a probarlo e intentarlo, sino que fue algo que se ocurrió a raíz de algo nuevo que apareció y que sucedió. Pero bueno, no sé, otros ejemplos, yo siempre de chico, ¿no? Cuando estaba esta cuestión, yo iba a la secundaria, de Barcelona, de Messi y demás, yo no tenía por ahí la posibilidad de tener cable para mirar esos partidos, y además no se transmitían tantos como ahora, que están todos los partidos de todo el mundo, se veían menos, 2008, 2009, 2010. Entonces, a veces, para seguir esos partidos en los cuales estaba Messi, alguien que recién arrancaba y que la estaba rompiendo y que a mí me encantaba, tenía que escucharlo por la radio, y no por una radio de acá, sino que tenía que meterme a la página del Barcelona y escuchar la radio del Barça. Entonces tenía que estar
Por suerte no estaba en catalán, si no hubiese entendido nada, pero tenía que escuchar a gente de España, hablando de cosas de España, sintiendo todo cómo lo veían ellos, para saber cómo iba el partido, si habían ganado, quién había jugado, demás. Y después, última la noche, en los resúmenes de Canal 7, de Canal 11, que fuera, de la noticia podía ver las jugadas. Hoy por hoy eso ya no pasa, está lleno de plataformas, lleno de formas de verlo y de poder vivirlo ese minuto a minuto, no solamente de resultado, de pasó esto en tal tiempo, sino de verlo y poder disfrutarlo. Y hasta de manera trucha, ¿no? Metido en páginas ilegales y demás. Cambió un montón, y es lo que comento de esto, ¿no? De que ya no hace falta estar ahí para vivirlo, sino que se puede vivir ya de distintas formas, de distintas maneras. Entonces, bueno, el fútbol ya no vive solamente en la cancha, ¿no? En los estadios, sino que también vive en la pantalla. En la radio también podemos decir, lógicamente que en la conversación cotidiana, en esa memoria colectiva y en el consumo cultural, ¿no? Los medios, lógicamente que no inventaron el fútbol, pero sí potenciaron enormemente su impacto social y su dimensión internacional, ¿no? Lo potenciaron hasta comercialmente, por así decirlo, ¿no? Desde ese lado económico. Bien. El fútbol también funciona como un espacio donde se expresan muchas cuestiones sociales más amplias, por así decirlo, ¿no? A través del fútbol aparecen temas como la clase social, el territorio, la nacionalidad, las rivalidades históricas, la integración, la exclusión también, el prestigio, la representación pública, y bueno, podría dar muchos más ejemplos, ¿no? Muchas veces en el fútbol se ponen en juego tensiones que vienen de la sociedad, que vienen externas al fútbol, ¿no? Por eso no puede pensarse como un espacio aislado de la sociedad, ¿no? Un clásico, por ejemplo, no siempre es un partido entre dos equipos, sino que puede condensar rivalidades barriales, regionales, sociales o históricas, ¿no? Y ahí estamos hablando a grandes rasgos. Rasgos más chiquitos, cuestiones familiares también se pueden llegar a tratar de delimitar en esos partidos. Entonces, bueno, una selección nacional tampoco es solo un conjunto de futbolistas. Muchas veces se convierte en una forma de representar aspiraciones, frustraciones, orgullo, ¿no? O una unidad colectiva. A veces ganarle a cierto país, como les expliqué antes con el tema de las Malvinas, significa algo más, ¿no? Imagínense hoy por hoy que Irán en el Mundial, si es que participa, le gana a Estados Unidos. ¿No? O a veces los mexicanos, al revés, cuando los yanquis le ganaban en fútbol a México, era como que lo único que tenían los mexicanos mejor que los yanquis, o la manera que tenían de ganarles era por medio del fútbol, y hoy hasta eso se les dio vuelta, ¿no? Hasta los yanquis en eso crecieron un montón y le han ganado finales o partidos importantes a los mexicanos, que eran siempre los papás, por así decirlo, ¿no? Futbolísticamente. Entonces, bueno, en otras palabras, a veces el fútbol no inventa todos los que son los conflictos o las identidades, pero sí le da un escenario visible y emocionalmente fuerte, ¿no? Le da ese lugar como para que se pueda desarrollar de esa manera. Por eso es tan importante, como venimos haciendo y como les vengo diciendo, ya estudiarlo al fútbol como un fenómeno cultural, ¿no? Esta cuestión de estudiarlo. Porque el fútbol expresa mucho más de lo que a veces parece mostrar en la superficie. Lógicamente, que eso va a depender de cada uno, de cómo vivan esto o cómo les llame la atención este deporte, pero está bueno el hecho de esto que digo yo, ¿no? Como algo personal de último, de vivirlo como un estudio, ¿no? Como analizarlo más allá solamente de la cuestión específicamente futbolística, sino entender todo ese contexto. A mí por lo menos me llama la atención, me gusta. A uno le gusta más, a otros menos, hay técnicos también que les gusta más, que les gusta menos, ¿no? Si hablas con el Loco Bielsa, con un Guardiola, lógicamente que le van a expresar muchas más cuestiones de estas relacionadas a esto, un Menotti, que otro tipo de técnico, para ahí solamente le van a hablar del fútbol, de lo que pasó, de lo que no pasó. Alfaro, bueno, también en el último tiempo se hizo parte o eco de esta forma de vivir el fútbol, que no está mal ni bien, ¿no? Tampoco quiero decir que uno es mejor que el otro, sino que bueno, son cuestiones de gusto, de cómo lo vive cada uno. Pero bueno, otra característica, ¿no? Cultural también muy fuerte que tiene el fútbol es que se transmite de generación en generación, casi como si se pasara por el ADN. Muchísimas personas a veces aprenden a sentir el fútbol en la familia, ¿no? En el barrio, con los amigos, a veces en la escuela también, o lógicamente en el club. Muchas veces el vínculo con un equipo, una camiseta, alguna forma de vivir el fútbol, ya viene de la infancia, no es algo que se agarra con el tiempo, sino que es todo lo contrario. Como puede pasar también lo opuesto, ¿no? Que a veces ya de chico hay unos que odian el fútbol, que no les gusta y tratan de alejarse de eso. Pero bueno, esto demuestra que el fútbol también se hereda culturalmente. No se hereda solo por ahí con una preferencia individual, sino con una experiencia compartida, ¿no? Los padres, las madres, abuelos, hermanos, amigos, o ciertos referentes, ¿no? Transmiten el relato, la pasión, el recuerdo, y forma esa identificación más allá, ¿no? Y esa transmisión hace que el fútbol mantenga esa continuidad en el tiempo. No depende únicamente de una moda o de un momento, sino que se sostiene porque forma parte de una trama cultural viva que se renueva permanentemente, ¿no? Que a alguien le guste el fútbol no es algo esporádico o que alguien quiera ser parte del universo del fútbol, sino que es más grande que eso, ¿no? Y como decimos, se transmite, se pasa. Obviamente que hay personas que sí, que son fanáticas o que solamente ven fútbol cuando es el mundial. Sucede también eso y no está mal, y también es parte de esta cuestión, de este fenómeno cultural que hablamos. Pero bueno, muchas veces se dice que el fútbol es un lenguaje universal, ¿no? Y aunque esta frase pueda sonar simple, porque ya la naturalizamos, tiene mucho de verdad, ¿no? Tiene mucho detrás. El fútbol logra también conectar a personas de distintos países, de distintas lenguas, de distintas culturas, a partir de un código compartido, ¿sí? Casi ininteligible, que no se puede ni ver ni tocar, pero se entiende, ¿no? Una jugada, un gol, una tajada, una celebración, o hasta una expulsión, pueden ser comprendidos por personas muy distintas entre sí. Y eso le da al fútbol una potencia comunicativa enorme. No hace falta explicar tanto, no hace falta decir mucho para que eso se entienda. Lógicamente que al mismo tiempo, ese lenguaje universal tampoco borra o oculta esas diferencias culturales que estamos hablando, sino que al contrario, convive con ellas, no son parte de eso. Entonces el fútbol es universal porque conecta, pero también es cultural porque cada sociedad lo resignifica, ¿sí? Le da un nuevo significado o le da un significado extra sobre lo ya significado. Y esa combinación entre lo global y lo local explica gran parte de su fuerza, de su empuje y de su potencia, de lo que estamos hablando como este fenómeno cultural, ¿sí? Bueno, para ir cerrando y ya ir englobando un poquito las ideas, podemos decir que el fútbol se convirtió en un fenómeno cultural internacional, lógicamente, porque logró ir mucho más allá del juego, ¿sí? Del deporte en sí, de lo que sucede dentro de la cancha y con sus reglas. No quedó reducido a una competencia deportiva, ¿no? Sino que pasó a formar parte de la identidad de los pueblos,
de los símbolos colectivos, de las tradiciones, de los medios de comunicación y de la vida social, ¿no? Imagínense de todo esto que estoy nombrando, cada uno le puede dar un ejemplo de cómo lo transformó, lo evolucionó, lo cambió, ¿no? De los medios de comunicación, a que existan medios específicos solamente para que hablen de fútbol, ¿no? El tema de los símbolos colectivos, que fue todo lo que estuvimos hablando, cómo se significa algo, y es parte ya de un grupo social, ¿no? De estas tradiciones que se realizan cada vez que se va a ver un partido de fútbol y demás. Entonces, bueno, el fútbol construye pertenencia, transmite valores, organiza vínculos, genera rituales y expresa emociones compartidas, al mismo tiempo que refleja diferencias culturales entre países y regiones. Y funciona como un lenguaje común, capaz de conectar a millones de personas en todo el mundo. Si tuviéramos por ahí que resumir lo que es la idea principal, el fútbol es un fenómeno cultural internacional, porque además de ser un deporte, se convirtió en una práctica social, cargada de identidad, de símbolos, de tradición y de esta representación colectiva de lo que hablamos. ¿Sí? Esta sería como esa idea clave, ¿no? De lo que significa cuando hablamos de fenómeno cultural, del fútbol como fenómeno cultural, ¿no? Nos permite entender que detrás de esas reglas, de esas instituciones y los reglamentos, existe siempre una base cultural que explica por qué el fútbol tiene la fuerza social, comercial, cultural, económica que hoy tiene. ¿Sí? Todo ese bagaje previo es lo que marca esto que venimos hablando y que venimos charlando hoy. Pero bien, se está grabando, ¿no? Si la clase. Sí, pero no. Sí, porque me pareció un cartel raro ahí, me asusté, me llegará, me va a matar. Bueno, nada. Esto fue la clase de hoy. No sé si alguien quiere acotar algo más, comentar algo más, preguntar algo más. Se vuelve a veces, supongo, un poquito pesado para ustedes, pero creo que les explico, ¿no? Es darle una vuelta de rosca al deporte y tomarlo como una materia de estudio, ¿sí? Como si lo estuviéramos estudiando directamente al fútbol, como esta parte de la sociedad, como este fenómeno cultural, y lo vamos como desarmando un poquito y vamos tratando de entender por qué es lo que es. ¿Sí? Hoy por hoy ya lo tenemos naturalizado, ya es parte de nosotros, pero hay un porqué, hay un detrás de cómo llegó a ser lo que es o significar lo que significa. Pero bueno, ¿alguien me quiere hacer una consulta, a un comentario, a una duda, algo que quieran agregar, algo que quieran sumar? No, Pato, de mi parte, hoy justo estaba hablando en clase yo en la secundaria el tema de los regionalismos en España y cómo es muy marcado el odio hacia el rey, que se puede observar cuando juega, no sé, Barcelona, Athletic de Bilbao, la final de la Copa del Rey, que abuchean ambos el himno como no aceptando justamente la autoridad del rey o el himno español por sobre sus costumbres locales, ¿no? Es muy marcado. Lo mismo pasa en Italia cuando Nápoles viaja al norte, que los odian. Sí, justo son dos países que, como decimos, ¿no? Está muy regionalizado, ¿no? Las regiones son muy importantes ya. En Italia por ahí se habla menos, pero también sucede mucho. Y en España lo que tiene también es el hecho de que hay clubes que están avalados o están bajo el manto, por así decirlo, del rey, ¿no? Cada vez que ustedes vean o lean que un club se llame Real tanto, significa que el rey le ha dado ese espacio, ese lugar en el fútbol. Está el Real Zaragoza, Real Madrid, Real Sociedad. Creo que el español de Barcelona también es Real Español, entonces también hace más rivalidad todavía contra el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Ese, como dicen, derbi entre ellos. Y lo mismo con Barcelona representando a Cataluña, con el Real Madrid que estaría representando directamente al rey. Entonces, eso que comentaba Jan está súper marcado. Y en España, digo, se le da ese extra de que el rey directamente, hasta los escudos de esos clubes cambiaron. Si ustedes van a la historia de acá de esos clubes, antes de que estén agregado el tema de Real, eran escudos que por ahí no tenían corona. Entonces el Real Madrid les marca eso, le da ese extra, ya directamente, imagínense que cambia hasta el escudo. Imagínate que venga acá y de repente, no sé, a Boca, River, a Independiente, a Estudiantes, a Lanús, al que fuera, no, porque bueno, Milei decía ahora agregarle algo y no se le ponga, no se me ocurre que representaría a Milei, pero algo violeta, ¿entendés? Imagínate eso. Algo violeta, un león acostadito. Ahí va un león, ¿entendés? Y lo marque, no ahora en esta etapa, sino para toda su vida. Porque, no sé, en la época de Perón, o vamos al lugar más feo, en la época de los militares, ¿no? Que le pusieran algo y que lo representara en toda su extensión. Pasa lo mismo, estos clubes directamente tienen no solamente el agregado del nombre, que ya le cambia, ¿no? Algo importante, sino que hasta el escudo del club le ponen una corona encima, para seguir sumándole a esta cuestión de Real. Entonces, nada, es parte de lo que venimos hablando y como esta cuestión social, política y demás, implica mucho en el fútbol y en los clubes, en las instituciones. Después, lógicamente, que el hincha solamente quiere que se gane un partido, pero bueno, hay mucho más que solo ganar un partido a veces. Bien, gracias, Jan, por acotar eso, que está bueno también, como ejemplo, está copado. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo, preguntar algo, compartir algo? Si no, bueno, los voy despidiendo. Bueno, nada, espero que tengan un buen comienzo de semana, creo que tienen una clase más, así que nada, los despido y nos estaremos viendo, si todo va bien, el lunes que viene. Nos vemos, gente. Buena semana, Pato. Gracias.